Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las Saludos, hermanos. Qué gusto estar aquí para compartirles la palabra del Señor. Estamos hablando grandes temas de la Biblia y quiero hablarte hoy de un hombre que muy poco hablamos de él. Hacemos algunas referencias algunas veces en alguna predicación o en algún punto, pero hoy te quiero hablar de esta persona. El tema de hoy es desaparecido. Y cuando hablamos de desapariciones, obviamente todos hablamos de algo, de un evento que duele, un evento que deja un vacío muy grande cuando perdemos o una persona se desaparece. Pero no es el caso de este personaje. Y vamos a hablar de Enoc. Enoc, séptimo de Adán en la descendencia, en la genealogía, significa dedicado. Y hubo varios personajes que se llamaron Enoc, pero vamos a hablar de este Enoc, que la Biblia nos menciona varias cosas muy importantes. Vamos a comenzar, ¿qué te parece? El punto número 1, Enoc caminó con Dios. La palabra caminar con Dios es que vivió para Dios. Se mantuvo fiel a sus preceptos, se mantuvo fiel en las cosas de Dios. Cuando alguien dice está en el camino de Dios, es porque está siguiendo los mandatos de Dios, es porque sigue a Dios, es porque está con Dios, porque ama a Dios. Entonces, el término caminar con Dios significa vivir con Dios. En Génesis, en el capítulo 5, versículo 22, dice la palabra así: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y caminó Enoc con Dios, es la frase que estamos usando para este primer punto. Quiero llevarte a 4 porciones de la Escritura donde Dios nos dice que nosotros debemos de caminar, al igual que Enoc, andar delante del Señor en rectitud y en integridad. En Génesis capítulo 17, verso 1, dice la palabra: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Camina delante de mí, camina conmigo, vive para mí. Eso es lo que Dios le está hablando, es lo que Dios nos dice hoy. Debemos de no solamente conocer de Dios, sino caminar con Dios, vivir con Dios. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, la Biblia dice: el que dice que permanece en Él, en Jesucristo, en Dios, dice, debe de andar como Él anduvo. Y cuando nosotros nos imaginamos cómo Jesús anduvo, dice la Biblia que anduvo en integridad, anduvo haciendo lo correcto, anduvo en santidad. Y dice que nosotros tenemos que andar como Él anduvo, andar, caminar, vivir como Dios anduvo. Entonces, recuerda, estamos viendo el punto: Enoc caminó con Dios. Pero fíjate que hay algo muy interesante. En 2 de Pedro, capítulo 3, de los versículos 10 y 11, la Biblia nos enseña así. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿Cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y quiero añadirte también el verso 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Este pasaje de Pedro nos dice que nosotros debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, para la venida del día de Dios. Aquí otra vez nos vuelve a decir la Biblia, tenemos que andar, tenemos que caminar de una manera santa y piadosa. ¿Te has puesto a meditar en estos momentos o en el transcurso de esta semana cómo has andado delante del Señor? Si estás haciendo lo correcto, estás caminando con Dios, estás siguiendo el ejemplo de Enoc. Un último versículo que voy a leer en este punto está en Gálatas capítulo 5 verso 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces ya estamos viendo lo que Dios está hablándonos a nuestras vidas. A través de Enoc nos dice que Enoc caminó con Dios. Dios nos dice que andemos delante de Él. Dice que andemos como Él anduvo. Dice que tenemos que vivir y andar de una manera santa y piadosa, y también que tenemos que andar por el Espíritu de Dios. Entonces, para nosotros ser como Enoc, tenemos que aprender a vivir con Dios. Tenemos que aprender a caminar con Dios. Ojalá y también se dé testimonio de nosotros que digan, ¿sabes qué? Pues, no sé, Enrique caminó con Dios. Y que pongan tu nombre y digan, caminó con Dios. Eso es algo muy, muy, muy especial. Y esta es la primera cosa que vamos a estar hablando de este personaje. Vamos a nuestro segundo punto. Enoc. Creo que ya les había comentado que Enoc significa dedicado. Si se me había pasado, ese es el significado de Enoc, dedicado. Bueno, punto número 2. Enoc agradó a Dios. Es algo muy interesante. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, en la última parte, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué se necesita para agradar a Dios? Fíjate, no solamente hay que caminar, sino que agradó a Dios, ¿sí? Su vida le agradaba. Nosotros tenemos que orar todos los días, Señor, envía tu Espíritu Santo a mi vida. Yo quiero agradarte. Vamos a ver algunos versículos que nos pueden ayudar para entender un poco esto. En Romanos, en el capítulo 8, en los versículos 8 y 9, la Biblia dice así, verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros no podemos agradar a Dios si vivimos según la carne. Si vivimos con los principios, si vivimos en el deleite de la carne, mundano, pagano, haciendo lo malo, el pecado, no vamos a poder agradar a Dios. El verso 9 dice, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto le dice el verso 9 de Romanos 8. Entonces, nosotros para poder agradar a Dios como Enoc, tenemos que dejar la carne a un lado, nuestras pasiones, nuestros deseos, y tenemos que sujetarnos al Espíritu de Dios para poder agradar a Dios. Entonces, prácticamente, Romanos nos dice de qué manera vivía Enoc. Él vivía agradando a Dios, como no permitiendo que sus pasiones le dominaran. Mira, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1 dice la palabra, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más. Es importante que aprendamos cómo conducirnos y cómo agradar a Dios. Tenemos que aprender, y eso nos lo enseña el Espíritu Santo. Hermano, si nosotros estamos viviendo de acuerdo a los caminos del Señor, como en el punto 1, entonces vamos a empezar a agradar a Dios. ¿Te imaginas el poder tener a Dios agradado, contento con nosotros? Es porque estamos reconociendo su gran obra que hizo a través de la persona de Jesucristo, pero estamos reconociendo también que Dios ha sido fiel, ha sido bueno, ha sido maravilloso para con cada uno de nosotros. Bueno, entonces
dice la palabra que nosotros tenemos que entender que Dios quiere obrar en nosotros a través de su Espíritu Santo y que nosotros podamos seguir agradándole. Bueno, en 2 Timoteo capítulo 2, 3 y 4 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El verso 4 añade: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros somos pueblo de Dios, somos del ejército de Dios, ¿verdad? Entonces dice la palabra que si nosotros estamos siendo, estamos en el ejército de Dios, no tenemos que empezar a tener nada de que ver con el pecado, con la vanagloria de la vida, con el orgullo. No, porque nosotros queremos agradar a aquel que nos ha rescatado, aquel que nos ha tomado como soldados. Es una alegoría o un ejemplo que el apóstol Pablo está hablándole a Timoteo y le dice: como buen soldado de Jesucristo. Si quieres agradar a aquel que te tomó por soldado, haz las cosas correctas. Sí, los soldados tienen un estilo de vida. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un estilo de vida. Enoc vivía en un estilo de vida diferente a toda su generación. Y bueno, un versículo muy conocido por nosotros es el siguiente, es Hebreos 11:6, que dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, recompensador de los que le buscan. La primera parte: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Teniendo la fe activa. Entonces estamos entendiendo que Enoc, al agradar a Dios, al tener buen testimonio de haber agradado a Dios, es porque él tenía una fe, él creía en Dios, él creía en su poder, en sus manifestaciones, en su gloria. Entonces es imposible poder agradar a Dios si no tenemos fe. Hermano, no le permitas a la duda que entre a tu vida. No permitas eso. Permite que la gloria del Señor venga a tu vida y que así como Enoc puedas agradar a Dios. Bueno, otra cosa que vamos a aprender de Enoc, del dedicado Enoc, es el punto número 3, que Enoc profetizó. Y encontré unos versículos muy interesantes en la epístola de Judas, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, y dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, si nosotros leyéramos los versículos anteriores, Judas da una lista de personas que no agradan a Dios, personas que no están haciendo lo correcto, personas que hacen lo incorrecto, que no siguen los caminos del Señor. Y entonces Enoc, dice la palabra, que profetizó. Fíjate, Enoc era séptimo de Adán, como lo estamos viendo. No había transcurrido tal vez mucho tiempo en el mundo, pero el mundo se había corrompido. Y Enoc profetiza y dice que a esas personas iba a venir un juicio de Dios. Y creo que esta palabra profética, que aunque no encontramos nosotros en la Biblia el libro de Enoc, Judas en cambio lo conoce, y tal vez muchos lo conocían. A lo mejor en aquel tiempo era muy conocido el libro de Enoc. Nosotros no lo tenemos en los libros de la Biblia, pero me llama mucho la atención. No es que Enoc fuera profeta, pero Dios utilizó a personas para profetizar y no eran profetas. Obviamente usó a los profetas en sus profecías, pero hubo otros personajes, como en el caso de Enoc, que no eran profetas, pero que eran personas dedicadas, personas que buscaban al Señor. Bueno, en el caso de Enoc, ¿verdad?, que hace esta profecía como un juicio de los impíos. Hermano, tengamos mucho cuidado, no vivamos impíamente. No vaya a ser que esto de veras venga en contra de nosotros y estemos haciendo las cosas incorrectas. Vamos a vivir de la manera de Dios. Bueno, te quiero poner solamente otros dos ejemplos de personas que profetizaron no siendo profetas. El caso de Saúl, el rey, ese rey tan rebelde, ¿sí?
también él. En 1 Samuel capítulo 19, versículos 23 y 24, dice que el Espíritu Santo vino sobre él, ¿sabes? Dice, y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. El verso 24 dice, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y entonces, de aquí que salió un dicho que decía, también Saúl entre los profetas, el Espíritu Santo vino, y aunque no era profeta, era un rey, hubo profecías. No se menciona lo que profetizaba, no se menciona lo que hablaba, o cuál era la profecía, pero te estoy diciendo que al igual que Enoc no era profeta, pero en algún momento el Espíritu Santo vino sobre Saúl y profetizó, al igual que con Enoc. Otro personaje que no era profeta, pero profetizó, era un sumo sacerdote en los tiempos de Jesús, era Caifás. En Juan capítulo 11, versículo 49 al 52, dice la palabra, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Fíjate las palabras de Caifás, el sumo sacerdote en aquellos tiempos. El verso 51 y 52 dice así, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó. Así lo dice Juan, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces encontramos que ahora Caifás, sumo sacerdote en los tiempos de Jesús, profetiza acerca de que era necesario que muriera uno, que muriera Jesús y no toda la nación. Es interesante, él está hablando acerca del sacrificio de Jesucristo y no era un profeta. Al igual que Enoc, a lo mejor si nosotros leyéramos el libro de Enoc, si lo tuviéramos, a lo mejor nos damos cuenta que a lo mejor profetizó más, pero la única profecía que se menciona de Enoc está en Judas, que ya leímos, y es un juicio contra todos los impíos. Entonces ya estamos viendo cosas bien tremendas. Número uno, pues que Enoc caminó con Dios. Número dos, que agradó a Dios. Número tres, que profetizó, no siendo conocido como un profeta, él profetizó. Pero ya vimos otros ejemplos de personajes que también profetizaron. Pero oye, si tú pudieras leer Judas, es solamente un capítulo, y todas las cosas que hacen esta gente malvada, esta gente impía, y cómo entonces Judas habla y dice, de estos también profetizó Enoc séptimo de Adán, diciendo, aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto está muy tremendo. Entonces encontramos que no caminó con Dios, agradó a Dios y también profetizó en su tiempo, fíjate, desde su tiempo, desde el Génesis. Interesante, ¿no? Vamos a ver otra cosa que pasó con Enoc. Punto número 4. Enoc, el dedicado, desapareció. Un día simplemente ya no se encontró Enoc. Vamos a ver lo que la Biblia nos menciona. ¿Qué te parece? En Génesis capítulo 5, versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¡Wow! Dios mismo se lo llevó. ¿De qué manera caminaría Enoc? Que Dios dijo, este no puede vivir en la tierra, tiene que venirse acá conmigo. Dice que Dios se lo llevó, desapareció. Fíjate que Enoc es uno de los personajes que no murió. Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Mira, para que entendamos un poco más, en Hebreos, en el capítulo 11, verso 5, dice así, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Traspuesto quiere decir hacer desaparecer, quiere decir ocultar, también quiere decir quitar, también quiere decir o significa poner en otro lugar.
Hebreos, el escritor de Hebreos dice, fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que Dios se lo llevara, antes de que Dios lo hiciera desaparecer, ocultar, quitar y poner en otro lugar, en este caso quitar de la tierra y poner en el cielo, fue porque Dios se lo llevó y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc desapareció. Déjame decirte que no lo buscaron porque sabían muy bien la gente que Enoc era un hombre íntegro, un hombre intachable, y los hombres intachables, su único fin es estar delante del Señor. ¡Wow! Eso es maravilloso. Saber que cuando hacemos las cosas correctas, cuando seguimos el orden de Dios, obedecemos, a veces no entendemos, pero obedecemos, Dios puede hacer cosas bien maravillosas. Enoc fue un hombre que desapareció, que no vio muerte. Pero tenemos otro caso, el caso de Elías. Algo semejante a lo que vivió Enoc. También desapareció Elías. En 2 de Reyes capítulo 2 versículos 9 al 11 hay un pasaje donde Elías está hablando con Eliseo y dice así: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti, antes que yo sea traspuesto delante de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Verso 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos, verso 11, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Así, igual que Enoc, Dios lo traspuso de la tierra al cielo. Dios lo desapareció de la tierra, lo ocultó, lo quitó de la tierra y lo puso allá con Dios. Tenemos entonces dos personajes que no vieron la muerte. El caso de Enoc, que estamos hablando del dedicado a Enoc, y ahora el caso de Elías. También no murió Elías, fue llevado al cielo por el mismo Dios. ¿Te imaginas de qué manera también vivió Elías? Pero déjame decirte algo muy interesante. Enoc y Elías son dos casos que Dios está dándonos como ejemplo de lo que va a suceder. El caso de la iglesia, un evento en un futuro no lejano. Sí, todos sabemos que el Señor Jesucristo viene. Todos sabemos que el Señor Jesucristo viene por segunda vez, pero antes de su venida, antes de que vuelva a poner los pies en la tierra, Él viene y se queda en el cielo y manda a todos sus hijos que sean levantados, que sean traspuestos. Es que Dios va a quitar a sus hijos verdaderos y los va a quitar de esta tierra y nos va a llevar al cielo. ¿Qué tenemos que hacer para poder hacer esto? Hacer lo que hizo Enoc, caminar con Dios, agradar a Dios y hacer las cosas que Dios le manda hacer, su perfecta voluntad. El caso de la iglesia, te repito, un evento en un futuro no lejano. Te voy a citar dos pasajes, varios versos, pero dos pasajes en la Biblia. En Mateo capítulo 24, versículos 37 al 44 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensan. ¿Sabes? A la hora que no pensamos, va a venir el Hijo del Hombre. Y entonces la misma situación de Enoc y la misma situación de Elías, la iglesia
verdadera, los verdaderos hijos de Dios, los que caminaron con Dios, los que agradaron a Dios, los que hicieron su voluntad, van a ser tomados, vamos a ser transpuestos. Wow, me gusta esta palabra, aunque muchos les entra cierto temor, pero déjame decirte lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Al igual, estamos hablando el caso de la iglesia, un evento en un futuro no lejano. Bien, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Y me gusta el verso 18. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dos pasajes de la Biblia donde nos dice que el mismo caso que pasó con Enoc y con Elías va a suceder en una manera masiva a todos aquellos que servimos al Señor, a todos aquellos que le honramos, a todos aquellos que caminamos delante del Señor, que andamos en el Espíritu, aquellos que agradamos a Dios con nuestra fe, aquellos que vivimos para Dios, aquellos que hacemos su perfecta voluntad. Y dice la palabra que tenemos que velar y orar para que ese día no nos sorprenda. No nos debe de sorprender ese día. Hay que alentarnos con estas palabras. Enoc caminó con Dios y fue llevado al cielo. Elías hizo la voluntad del Señor y fue llevado al cielo. La iglesia, la verdadera iglesia que hace la voluntad del Señor en un evento no muy lejano, va a ser levantada, va a ser traspuesta y va a ser llevada, quitada de la tierra y llevada al cielo. Gracias a Dios por su bendita misericordia. Yo te quiero animar con estas palabras, como dice Tesalonicenses 4:18. Yo te quiero animar con estas palabras. Que reflexionemos en nuestras vidas, cómo estamos haciendo las cosas. Que vivamos a la manera de Dios. El ejemplo que tenemos hoy es el ejemplo de Enoc. Enoc, el dedicado. Caminó con Dios. Agradó a Dios. Profetizó. Hizo la voluntad del Señor en el momento exacto y desapareció. Lamentablemente muchos están desapareciendo, pero no por el rapto del Señor. Están desapareciendo de su amor, de su fidelidad. Están desapareciendo de la iglesia por decisiones propias, por decisiones a veces erróneas, por decisiones equivocadas. Y hermano, no te desaparezcas. Busca al Señor para que en el momento exacto entonces te desaparezcas de esta tierra. Ahorita todavía haces falta en la iglesia, haces falta tu familia. No todo el tiempo es trabajar, hermano. Busca a Dios con todo tu corazón. Busca a tu familia, te necesita. Necesitamos buscar al Señor con todo el corazón, así como lo hizo Enoc. No, como lo estuvimos viendo en los versículos, no estar tan apegados a las cosas del mundo, mejor estar más pegados a las cosas del Señor. No sea, hermano, que seamos el otro. ¿Recuerdas los versículos de Mateo donde dice que dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado? Yo no quiero que tú o yo seamos el otro. O donde dice que dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra dejada. Yo no quiero ser otro. Yo quiero ser uno de aquellos. Me gustaría mucho que tú fueras uno de aquellos que seamos levantados, transpuestos, para no ver muerte, para estar en la presencia del Señor toda la vida. Pero si ahorita no amamos, no nos deleitamos, no nos desesperamos por estar en la presencia del Señor, ¿cómo queremos estar en el cielo toda la eternidad? ¿Recuerdas que dice que el Señor nos tomará y estaremos siempre con el Señor? Hermano, Enoc nos enseña a hacer las cosas correctas.
Este hombre desaparecido, que ya no lo vieron, pero tuvo testimonio de haber agradado antes de ser quitado de la tierra y llevado al cielo, que agradó a Dios, que profetizó, que hizo la voluntad del Señor en el momento correcto. Esto es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y a lo mejor un día no muy lejano también se diga de nosotros. Un día la verdadera iglesia, los verdaderos cristianos desaparecieron porque hicieron las cosas correctas en el nombre del Señor. Dios, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos a vivir de una manera consagrada a ti. Ayúdanos en todo momento a serte fieles, a caminar contigo, a agradarte a ti en todas las cosas y hacer todo lo que tú nos mandas. Para un día nosotros también estar en tu presencia por toda la eternidad. Te doy gracias porque tú estás ayudándonos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo viene pronto y viene a levantar a su iglesia. Te animo, como dice el apóstol Pablo, con estas palabras. Jesucristo viene a levantar a una iglesia fiel y verdadera. Dios con ustedes, siempre.